¿Sabías que una de las fuerzas más destructivas desde los tiempos bíblicos sigue operando silenciosamente en nuestra sociedad, iglesias y familias? El espíritu de Jezabel, una entidad que manipula, seduce y controla, es uno de los mayores enemigos que un cristiano puede enfrentar. Lo más aterrador es que este espíritu puede estar más cerca de lo que imaginas, infiltrándose en lugares inesperados y desviando incluso a los más fieles. ¿Quieres saber cómo protegerte y reconocer las señales de este espíritu maligno? En este video vamos a revelar 10 verdades impactantes que todo cristiano debe saber para combatir al espíritu de Jezabel. Antes de comenzar, quiero invitarte a formar parte de este ministerio, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Así, serás avisado cada vez que publiquemos nuevos contenidos que pueden fortalecer tu fe y ayudarte a protegerte de las trampas espirituales que acechan. Ahora, vamos a sumergirnos en el tema. El espíritu de Jezabel es una de las fuerzas más astutas que actúan en el mundo espiritual. Se manifiesta principalmente a través de la manipulación, el control y la seducción, y puede impactar tanto a hombres como a mujeres. Su objetivo es destruir todo lo que Dios ha establecido, corromper la iglesia y desviar a los cristianos de la verdadera adoración. Pero, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo podemos reconocer y combatir este espíritu? Para comenzar, necesitamos entender quién fue Jezabel. En los relatos bíblicos, Jezabel era una reina perversa, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y esposa de Acab, rey de Israel. Su influencia sobre el rey y sobre toda la nación fue devastadora. Ella introdujo la adoración a Baal en Israel, promovió el asesinato de los profetas de Dios y persiguió a Elías, el profeta que se levantó contra sus abominaciones. Jezabel era una mujer obstinada en alcanzar sus objetivos, sin importar los medios. Ese mismo espíritu que operaba en Jezabel sigue presente hoy en día. Una de las características más notables del espíritu de Jezabel es su capacidad de infiltrarse en la iglesia. Desde los inicios del cristianismo, los líderes han advertido contra las falsas enseñanzas y las prácticas inmorales que corrompen el cuerpo de Cristo. El libro de Apocalipsis, en particular, advierte sobre la influencia del espíritu de Jezabel en la iglesia de Tiatira. Jesús, a través de Juan, reprendió severamente a esta iglesia por permitir que una mujer llamada Jezabel sedujera a los siervos de Dios a cometer inmoralidades y adorar ídolos falsos. Este espíritu actúa promoviendo falsas doctrinas, distorsionando la verdad y llevando a los fieles al error. Pero, ¿cómo exactamente actúa el espíritu de Jezabel hoy en día? Una de sus armas más poderosas es la manipulación emocional. Jezabel usa tácticas sutiles para ganar influencia y control sobre líderes y miembros de la iglesia. Muchas veces se acerca a las personas en el poder, fingiendo ser una aliada, pero en realidad está trabajando para socavar la autoridad establecida por Dios. Este espíritu siente un profundo desprecio por la verdadera autoridad espiritual y siempre intenta subvertir las órdenes divinas, utilizando el orgullo, la vanidad y la ambición de las personas para sus propios fines. Otro punto importante es que el espíritu de Jezabel es maestro en usar la seducción, no solo en el sentido físico, sino también espiritual y emocional. Enreda a las personas en situaciones que las alejan de Dios y las atrapa en prácticas pecaminosas. Todo bajo el pretexto de libertad o modernidad. Dentro de la iglesia, el espíritu de Jezabel puede manifestarse en líderes que distorsionan la palabra de Dios para justificar comportamientos inmorales, llevando a muchos al error. La Biblia nos enseña que debemos estar vigilantes y preparados para resistir al espíritu de Jezabel. Jesús advirtió a la iglesia de Tiatira diciendo que le daría tiempo a Jezabel para arrepentirse, pero que si no lo hacía, enfrentaría severas consecuencias. Esta es una lección importante para nosotros.
Dios ofrece a todos la oportunidad de arrepentimiento, pero el espíritu de Jezabel rara vez se arrepiente. Es obstinado, egoísta y siempre busca el control y el poder. Una forma eficaz de combatir el espíritu de Jezabel es conociendo la verdad de la palabra de Dios. Solo la verdad puede exponer las mentiras y manipulaciones que este espíritu intenta imponer. Los cristianos deben ser como los bereanos, examinando las Escrituras diariamente para verificar si las enseñanzas que reciben están de acuerdo con la verdad divina. Además, es crucial orar por discernimiento, ya que el espíritu de Jezabel es sutil y puede disfrazarse muy bien entre los creyentes. Otro aspecto que no podemos ignorar es el impacto devastador que el espíritu de Jezabel tiene en las familias. Muchas veces es responsable de divisiones, conflictos y destrucción dentro del hogar. Actúa instigando la desarmonía, sembrando contiendas y debilitando la estructura familiar que Dios ha establecido. Los padres y madres deben estar atentos a las influencias espirituales que entran en sus hogares, asegurándose de que sus hijos crezcan en un ambiente donde prevalezca la verdad de Dios. Ahora, abordemos uno de los puntos más importantes sobre el espíritu de Jezabel. No actúa solo dentro de la iglesia, sino también en la sociedad en su conjunto. Movimientos que promueven la inmoralidad sexual, el feminismo radical y la cultura del aborto están frecuentemente influenciados por este espíritu. Jezabel odia el orden establecido por Dios y hará todo lo posible para subvertirlo. Distorsiona la verdad, confunde los valores y hace que las personas crean que están luchando por la libertad, cuando en realidad están siendo manipuladas. La verdadera libertad solo puede encontrarse en Cristo, y es por eso que es tan importante que nosotros, como cristianos, nos mantengamos firmes en la fe y en la palabra. El espíritu de Jezabel es persistente, pero no es invencible. Con la ayuda de Dios podemos resistir sus estrategias y evitar que siga corrompiendo las iglesias y las familias. La oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes son herramientas poderosas que podemos usar para defendernos de este espíritu maligno. Ahora que ya entendemos cómo actúa el espíritu de Jezabel dentro de la iglesia y en la sociedad, es fundamental profundizar nuestra comprensión sobre sus estrategias. El espíritu de Jezabel utiliza diversas tácticas para controlar, engañar y destruir. Vamos a explorar algunas de estas estrategias para que tú, como cristiano, puedas reconocerlas y combatirlas de manera eficaz. Una de las principales características del espíritu de Jezabel es la manipulación. A diferencia de otras fuerzas espirituales, que a menudo actúan de manera directa y agresiva, Jezabel prefiere operar entre bambalinas, influenciando las decisiones y los comportamientos de las personas sin que ellas se den cuenta. Esta manipulación puede ocurrir de varias formas, incluyendo el uso de emociones, relaciones e incluso posiciones de poder dentro de la iglesia. Por ejemplo, es común que el espíritu de Jezabel se acerque a los líderes de la iglesia o a personas influyentes fingiendo ser una amiga o consejera. Sin embargo, el verdadero objetivo de este espíritu es socavar la autoridad de estas personas, haciéndolas dependientes de sus opiniones y consejos. Jezabel puede usar tácticas emocionales para manipular, haciendo que sus víctimas se sientan culpables u obligadas a seguir sus sugerencias, incluso si estas sugerencias son contrarias a la voluntad de Dios. Otra táctica común del espíritu de Jezabel es la seducción. Como mencionamos anteriormente, esta seducción no se limita al aspecto sexual, aunque eso también puede ocurrir. La seducción del espíritu de Jezabel es mucho más amplia, abarcando la seducción espiritual y emocional. Este espíritu seduce a las personas para que se alejen de la verdad de Dios y acepten enseñanzas que distorsionan la Biblia. A menudo, esta seducción se disfraza como nuevas revelaciones o nuevos entendimientos de la palabra de Dios,
que en realidad no son más que mentiras cuidadosamente elaboradas. Esta táctica es particularmente peligrosa porque apela al orgullo y la vanidad humana. El espíritu de Jezabel hace que sus víctimas se sientan especiales, como si hubieran recibido un conocimiento o una revelación que otros cristianos no poseen. Esto crea una falsa sensación de superioridad espiritual, llevando a las personas a alejarse de la comunión con otros creyentes y a aislarse en sus propias falsas creencias. Además de la seducción y la manipulación, el espíritu de Jezabel también usa el miedo como una de sus armas más poderosas. Jezabel intimida y amenaza a aquellos que se oponen a ella. En tiempos bíblicos vemos esto claramente en su persecución a Elías, el profeta de Dios. Incluso después de que Elías demostró el poder de Dios al vencer a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Jezabel juró matarlo, obligándolo a huir al desierto en pánico. Este es un ejemplo clásico de cómo actúa el espíritu de Jezabel. No acepta la derrota y siempre busca destruir a quienes la desafían. En los días de hoy, el espíritu de Jezabel continúa utilizando el miedo para controlar a los cristianos. A menudo, hace que las personas teman perder sus posiciones, sus reputaciones o incluso sus vidas si se oponen a sus influencias. Este miedo puede paralizar a los líderes de la iglesia, impidiéndoles tomar acciones firmes contra el error y el pecado. Sin embargo, la Biblia nos recuerda repetidamente que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Debemos confiar en Dios y no permitir que el espíritu de Jezabel nos intimide. Otra área donde el espíritu de Jezabel actúa con fuerza es en las familias. Frecuentemente causa divisiones y destrucción dentro del hogar, especialmente entre los matrimonios. Jezabel sabe que la familia es una de las instituciones más importantes que Dios ha creado, y que una familia fuerte es un poderoso testimonio del amor de Cristo. Por eso, este espíritu trabaja incansablemente para minar la armonía familiar, causando conflictos, malentendidos y separaciones. Dentro de la familia, el espíritu de Jezabel usa a menudo las mismas tácticas de manipulación y control, creando muchas veces situaciones de desconfianza y resentimiento entre los miembros de la familia. Puede hacer que uno de los cónyuges sienta que debe estar siempre en control, tomando todas las decisiones y no permitiendo que el otro tenga voz. Esto destruye la asociación y el equilibrio que Dios ha designado para el matrimonio, y con el tiempo conduce a la destrucción de la familia. Además, Jezabel a menudo trabaja para debilitar la autoridad de los padres sobre los hijos, promoviendo una cultura de rebeldía y desobediencia. En los días de hoy, esta rebeldía se puede ver en muchos aspectos de la sociedad, donde la autoridad de los padres es desafiada y se anima a los niños a seguir su propio camino y vivir su verdad. Sin embargo, como cristianos, sabemos que el verdadero camino es seguir la verdad de Dios, y que la obediencia a los padres es un mandamiento que viene con la promesa de bendiciones. Efesios 6, 1-3. Uno de los mayores peligros del espíritu de Jezabel es que puede operar en cualquier persona, independientemente de su posición dentro de la iglesia. No solo los líderes pueden ser influenciados por este espíritu. Cualquier persona que busque control, poder o reconocimiento puede convertirse en una herramienta en manos de Jezabel. Por eso debemos estar vigilantes y humildes, siempre pidiendo a Dios que revele cualquier área de nuestra vida donde este espíritu pueda estar operando. El espíritu de Jezabel es, en última instancia, un espíritu de orgullo. Busca la exaltación personal por encima de todo y hará cualquier cosa para alcanzar sus objetivos, incluso si eso significa destruir a otras personas en el proceso. Este espíritu no tolera la autoridad y siempre intentará subvertir a aquellos que están en posiciones de liderazgo, especialmente si esos líderes están haciendo la voluntad de Dios.
Para combatir el espíritu de Jezabel, es esencial que los cristianos estén firmemente arraigados en la verdad de la palabra de Dios. Debemos ser como los bereanos, que examinaban todo a la luz de las Escrituras para asegurarse de que estaban siguiendo la verdad. Hechos 17:11. Además, necesitamos estar en constante oración, pidiendo a Dios que nos dé discernimiento y sabiduría para reconocer y resistir las influencias malignas. Una de las herramientas más eficaces contra el espíritu de Jezabel es la humildad. Mientras que Jezabel opera a través del orgullo y la exaltación personal, los cristianos son llamados a vivir en humildad, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Cuando nos sometemos a la autoridad de Dios y nos humillamos ante Él, resistimos al espíritu de Jezabel y permitimos que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas de manera poderosa. También es importante que los líderes de la Iglesia ejerzan su autoridad espiritual de manera bíblica, sin miedo de confrontar el error y el pecado. El espíritu de Jezabel prospera donde hay falta de liderazgo firme y donde el pecado es tolerado. Los pastores y líderes espirituales deben estar dispuestos a defender la verdad y a proteger el rebaño de Dios contra las falsas doctrinas y las influencias malignas que intentan infiltrarse en la Iglesia. Ahora que entendemos algunas de las estrategias que el espíritu de Jezabel utiliza, en el siguiente bloque exploraremos cómo este espíritu se manifiesta de manera sutil en nuestros días y cómo podemos usar las armas espirituales para protegernos de sus influencias. Ahora que comprendemos cómo el espíritu de Jezabel actúa de manera explícita, manipulando a los líderes y causando divisiones en la familia, es importante profundizar nuestro análisis sobre cómo se manifiesta de manera sutil y progresiva, muchas veces sin que las personas se den cuenta. Esto hace que el espíritu de Jezabel sea aún más peligroso, pues puede estar presente en nuestras vidas sin que nos percatemos. Una de las maneras más sigilosas en que actúa este espíritu es a través del deseo de reconocimiento. Muchas veces, las personas dentro de la Iglesia son influenciadas por el espíritu de Jezabel cuando comienzan a buscar elogios y aprobación humana, en lugar de centrarse en la gloria de Dios. Este deseo de ser reconocido como un líder, un pastor o alguien espiritual puede abrir puertas para Jezabel. Recordemos que el orgullo es un terreno fértil para este espíritu, y él se aprovecha de cualquier brecha que encuentre. El espíritu de Jezabel también se manifiesta en la búsqueda incesante de poder. Dentro de la Iglesia, esto puede manifestarse en personas que constantemente intentan influir en las decisiones del pastor o de la dirigencia, pero siempre de manera disimulada. A menudo fingen tener una preocupación legítima por la Iglesia o por la obra de Dios, cuando en realidad buscan imponer sus propias ideas y agendas. Estas personas pueden no ser conscientes de que están siendo influenciadas por Jezabel, pero sus acciones reflejan un deseo de control que es típico de este espíritu. Además, otra estrategia que el espíritu de Jezabel utiliza de manera muy eficaz es la distorsión de la palabra de Dios. Muchos líderes y personas influyentes en la Iglesia comienzan a suavizar o modificar el Evangelio para hacerlo más aceptable o palatable para las masas. Pueden distorsionar las Escrituras para justificar comportamientos pecaminosos o para evitar confrontar los pecados de la congregación. Esto es especialmente peligroso, pues la Biblia nos enseña que debemos hablar la verdad en amor, pero nunca comprometer la verdad para agradar a los demás. Jezabel también busca dividir las iglesias, causando malentendidos y conflictos internos. Actúa sembrando discordia entre los miembros de la congregación, haciendo que las personas se enfrenten unas contra otras por razones insignificantes. Pequeñas disputas sobre doctrina, envidia en relación con cargos o reconocimiento, e incluso rivalidades personales son amplificadas por este espíritu, generando un ambiente de conflicto y división. El espíritu de Jezabel prospera donde hay falta de unidad,
porque una iglesia dividida es una iglesia débil. En las relaciones personales, especialmente en el matrimonio, el espíritu de Jezabel también actúa de manera sutil. Trabaja para debilitar la relación conyugal, a menudo alentando a una de las partes a dominar a la otra. El control dentro de un matrimonio, en lugar de una asociación amorosa y equilibrada, es una característica de este espíritu. Esto crea un ambiente de opresión y desarmonía que puede terminar llevando a la destrucción de la relación. La influencia de Jezabel también se extiende a la esfera social y cultural. Movimientos que promueven la inmoralidad, como la cultura hipersexualizada que vemos en muchos aspectos de los medios de comunicación y el entretenimiento, a menudo reflejan las mismas características de rebeldía y desobediencia que Jezabel encarnaba. La promoción de comportamientos sexualmente permisivos y el rechazo de las normas morales bíblicas forman parte de la estrategia de este espíritu para corromper a la sociedad. Además, utiliza estos movimientos para atacar la pureza y la santidad que Dios desea para su pueblo. Aquellos que están bajo la influencia del espíritu de Jezabel rara vez aceptan ser corregidos. Resisten fuertemente a la disciplina espiritual y con frecuencia atacan a los líderes que intentan confrontarlos. Pueden usar tácticas de manipulación emocional, como acusar a los líderes de ser controladores o opresores cuando en realidad ellos mismos son los manipuladores. El espíritu de Jezabel es increíblemente resistente a la corrección y es por eso que Jesús, en Apocalipsis 2, advierte que aquellos que no se arrepientan serán lanzados en gran tribulación. Otra característica notable del espíritu de Jezabel es su deseo de destruir a las generaciones futuras. Jezabel sabía que, para garantizar la continuidad de su influencia, necesitaba corromper a la próxima generación. En los días de hoy, esto es evidente en los intentos de normalizar la inmoralidad entre los jóvenes, a menudo a través de los medios de comunicación y la cultura popular. Programas de televisión, películas y música con frecuencia promueven comportamientos que son contrarios a las enseñanzas bíblicas, y los niños y adolescentes son los principales objetivos de esta estrategia. Este espíritu está decidido a desviar a la juventud de los caminos de Dios para que las próximas generaciones crezcan sin conocer la verdad y los principios divinos. La iglesia de hoy necesita estar alerta y preparada para enfrentar este espíritu. Debemos recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Efesios 6:12. La batalla contra el espíritu de Jezabel es una batalla espiritual y no podemos vencerla con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la armadura de Dios para resistir sus ataques. La oración es una de las armas más poderosas contra el espíritu de Jezabel. A través de la oración, pedimos a Dios discernimiento para reconocer las influencias malignas a nuestro alrededor y fuerza para resistirlas. Además, la oración nos conecta con la fuente de todo poder, que es Dios. El espíritu de Jezabel puede ser fuerte, pero no es rival para el poder del Espíritu Santo. Otra arma crucial es el conocimiento de la palabra de Dios. Cuanto más conocemos la Biblia, más preparados estamos para reconocer y combatir las mentiras y distorsiones que Jezabel intenta imponernos. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, capaz de cortar a través de las mentiras y engaños de este espíritu maligno. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, utilizó las Escrituras para derrotar a Satanás, y nosotros debemos seguir su ejemplo. Además, debemos ser cristianos que viven en comunidad. La unidad dentro de la iglesia es esencial para combatir el espíritu de Jezabel, que prospera en divisiones. Cuando estamos unidos en Cristo, somos más fuertes y podemos resistir los ataques de este espíritu. Es importante que nos apoyemos mutuamente en oración y ánimo, manteniendo nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
Una última arma que debemos usar contra el espíritu de Jezabel es la humildad. Mientras que Jezabel es movida por el orgullo y la autoexaltación, los cristianos somos llamados a vivir en humildad, reconociendo que toda autoridad y todo poder pertenecen a Dios. La humildad desarma a Jezabel, ya que este espíritu no puede operar en un ambiente donde las personas están dispuestas a someterse a Dios y entre sí en amor. Debemos también recordar que, aunque el espíritu de Jezabel sea astuto y poderoso, ya ha sido derrotado en la cruz. Jesucristo venció a todos los poderes de las tinieblas a través de su muerte y resurrección, y como cristianos, participamos en esa victoria. El espíritu de Jezabel no tiene poder sobre aquellos que están en Cristo, y podemos vivir en libertad, sabiendo que nuestra seguridad está garantizada en Jesús. Para concluir, necesitamos estar vigilantes y preparados para enfrentar al espíritu de Jezabel. Se manifiesta de muchas maneras, pero podemos resistirlo a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios, la unidad en la iglesia y la humildad. Sobre todo, debemos confiar en Jesús, que ya ha derrotado todo poder de las tinieblas y nos ha dado la victoria. Que el Señor nos conceda discernimiento y fuerza para reconocer y resistir al espíritu de Jezabel en nuestras vidas, iglesias y familias. En el próximo bloque, exploraremos más historias bíblicas que ilustran el enfrentamiento directo con el espíritu de Jezabel y cómo podemos aplicar esas lecciones en los días de hoy. Ahora que entendemos algunas de las formas en que el espíritu de Jezabel actúa, volvamos a la Biblia y examinemos algunas de las historias que nos muestran cómo este espíritu fue enfrentado en el pasado. Al explorar estas historias, podemos aprender lecciones valiosas sobre cómo aplicar estos principios en la actualidad para resistir a Jezabel y sus influencias en nuestras vidas. Una de las pasajes más famosas sobre Jezabel se encuentra en el libro de Primeros Reyes, donde la historia de la reina Jezabel y el profeta Elías se desarrolla. Jezabel, como reina de Israel, no solo introdujo la adoración a Baal, un dios falso y pagano, sino que también persiguió activamente a los profetas de Dios, intentando eliminar toda adoración al verdadero Dios en Israel. Ella incitó a su esposo, el rey Acab, a cometer innumerables pecados, y su influencia se sintió en toda la nación. Uno de los incidentes más notorios que involucra a Jezabel fue la disputa entre el profeta Elías y los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías, siendo uno de los pocos profetas de Dios que quedaban, desafió a los profetas de Baal a una competencia para demostrar quién era el verdadero Dios. Al final, el Dios de Israel demostró su poder enviando fuego desde el cielo para consumir el sacrificio de Elías, mientras que los profetas de Baal no lograron invocar ninguna respuesta de su Dios falso. Después de este poderoso acto de Dios, Elías esperaba que el pueblo de Israel finalmente volviera al Señor y abandonara a Baal. Sin embargo, Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó con matar a Elías, lo que lo obligó a huir para salvar su vida. Este episodio nos muestra la persistencia y la determinación del espíritu de Jezabel. Incluso cuando se enfrenta a la verdad innegable del poder de Dios, Jezabel se negó a arrepentirse y continuó su rebelión contra el Señor. Esta historia nos enseña algo importante. El espíritu de Jezabel rara vez se arrepiente por sí solo. Es obstinado y está decidido a seguir su propio camino, incluso ante pruebas claras del poder de Dios. Esto significa que, al enfrentarnos a este espíritu en nuestras vidas o en nuestra iglesia, no podemos esperar que se someta fácilmente. Jezabel debe ser confrontada directamente y con firmeza. Otro episodio que ilustra la influencia maligna de Jezabel está relacionado con un hombre justo llamado Nabot. Nabot poseía una viña cerca del palacio de Acab, y el rey deseaba comprarla para convertirla en un huerto. Sin embargo, Nabot rechazó la oferta del rey, explicando que la viña era una herencia familiar y según la ley de Dios no podía venderla. Acab, frustrado y abatido por la negativa de Nabot,
regresó a casa desanimado. Fue entonces cuando Jezabel intervino, burlándose de la debilidad de Acab y prometiendo resolver el problema por él. Jezabel tramó una conspiración para acusar falsamente a Nabot de blasfemia contra Dios y el rey, lo que resultó en su injusta ejecución. Después de la muerte de Nabot, Jezabel entregó la viña a Acab, quien la tomó para sí. Esta historia es un ejemplo clásico de cómo Jezabel manipula y destruye a las personas para alcanzar sus objetivos. No le importa la justicia, la verdad o la integridad. Su único objetivo es obtener lo que quiere, incluso si eso significa destruir la vida de personas inocentes. Esto nos muestra nuevamente cuán implacable es el espíritu de Jezabel en su búsqueda de control y poder. Sin embargo, Dios no ignoró la injusticia cometida contra Nabot. Envió al profeta Elías para confrontar a Acab y Jezabel, pronunciando un severo juicio sobre ambos. Elías profetizó que Jezabel encontraría un fin terrible, siendo devorada por perros, y que la casa de Acab sería destruida como consecuencia de sus pecados. Este juicio es un recordatorio de que, aunque el espíritu de Jezabel parezca poderoso e implacable, no está por encima del juicio de Dios. La justicia divina finalmente prevalece, y aquellos que son influenciados por este espíritu enfrentarán las consecuencias de sus actos. La muerte de Jezabel, tal como se describe en 2 Reyes 9, fue un cumplimiento directo de esa profecía. Jehú, el comandante militar que fue ungido por Dios para destruir la casa de Acab, marchó contra Jezabel. Cuando él llegó a la ciudad donde Jezabel se encontraba, ella intentó utilizar su vieja táctica de manipulación, arreglándose y presentándose ante Jehú en un esfuerzo por persuadirlo. Sin embargo, Jehú no fue engañado por su apariencia. Ordenó que Jezabel fuera arrojada por la ventana de su palacio y ella cayó hacia su muerte. Los perros devoraron su cuerpo, tal como lo había profetizado Elías, dejando solo su cráneo, sus manos y sus pies. Esta historia de Jezabel es más que un relato histórico, es una advertencia espiritual. El espíritu de Jezabel puede parecer invencible en ciertos momentos, pero siempre es derrotado cuando se enfrenta a la verdad y al poder de Dios. Jezabel encontró su final, al igual que todo espíritu maligno encontrará su destrucción al final de los tiempos. Hoy, podemos aplicar estas lecciones en nuestras vidas espirituales y en la iglesia. Cuando enfrentamos el espíritu de Jezabel, debemos ser como Elías y Jehú, valientes, firmes e inquebrantables en nuestra fe en Dios. Necesitamos confrontar las mentiras y manipulaciones de este espíritu con la verdad de la palabra de Dios, y no debemos temer actuar con autoridad cuando sea necesario. También debemos recordar que Jezabel opera en las sombras, a menudo de manera sutil. Esto significa que necesitamos estar siempre vigilantes, discerniendo los espíritus que están operando a nuestro alrededor. El espíritu de Jezabel puede manifestarse de muchas formas, a través de la manipulación emocional, el control, la seducción o incluso la distorsión de la palabra de Dios. Como cristianos, necesitamos orar constantemente por discernimiento y sabiduría para reconocer estas influencias y resistirlas. Otro punto importante que aprendemos de estas historias es que, al igual que Elías y Jehú, no estamos solos en esta lucha. Dios es nuestra fuerza y nuestro protector. Cuando enfrentamos al espíritu de Jezabel, podemos confiar en que Dios está de nuestro lado, capacitándonos para resistir sus estrategias y dándonos la victoria final. Para aquellos que son líderes dentro de la iglesia, es esencial no permitir que el espíritu de Jezabel tome el control de sus congregaciones. Esto exige coraje y discernimiento, ya que Jezabel a menudo intenta infiltrarse en la dirigencia de la iglesia, ya sea a través de la manipulación o de falsas doctrinas. Los líderes deben proteger al rebaño de Dios, confrontando el error y defendiendo la verdad, incluso si eso significa confrontar a personas influyentes dentro de la iglesia. Además, los creyentes deben ser como los bereanos, siempre examinando las Escrituras para verificar
si las enseñanzas que están recibiendo están de acuerdo con la palabra de Dios. El espíritu de Jezabel prospera donde hay ignorancia bíblica, pues se alimenta de falsas doctrinas y distorsiones de la verdad. Cuanto más conozcamos la Biblia, más protegidos estaremos contra sus mentiras. Para concluir esta sección, es importante recordar que el espíritu de Jezabel es solo una de las muchas fuerzas espirituales que se oponen al reino de Dios. Sin embargo, la victoria final ya ha sido garantizada a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. El espíritu de Jezabel, al igual que todos los poderes de las tinieblas, fue derrotado por Jesús. Como cristianos, debemos vivir en esa verdad, confiando en que, aunque la batalla espiritual continúa, el resultado final ya ha sido decidido. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. En el próximo bloque, exploraremos cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido sobre el espíritu de Jezabel en nuestra vida cotidiana, desde la manera en que interactuamos con los demás hasta cómo resistimos las tentaciones y manipulaciones espirituales. Ahora que hemos explorado la historia de Jezabel y cómo opera este espíritu, es hora de discutir cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias. El espíritu de Jezabel puede no manifestarse de manera tan explícita como en los tiempos bíblicos, pero sus influencias se sienten en muchos aspectos de la vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en la familia o en las iglesias. Saber cómo identificar y resistir estas influencias es esencial para mantener una vida cristiana saludable y fuerte. Lo primero que necesitamos tener en mente es que el espíritu de Jezabel prospera donde hay una falta de discernimiento espiritual. Esto significa que para resistirlo necesitamos estar profundamente conectados con Dios a través de la oración y del estudio de la palabra. El espíritu de Jezabel, como ya hemos discutido, distorsiona la verdad y utiliza manipulaciones sutiles para alcanzar sus objetivos. Puede usar incluso cosas aparentemente buenas, como consejos o enseñanzas espirituales, para desviar a las personas del verdadero camino. Por eso es fundamental que los cristianos mantengan una rutina regular de lectura de la Biblia y oración. La oración es un arma poderosa contra el espíritu de Jezabel. Cuando oramos, nos conectamos con la fuente de todo poder, que es Dios. Orar regularmente nos ayuda a mantener nuestros corazones y mentes alineados con la voluntad de Dios y nos da discernimiento para reconocer cuando algo está mal. Si sientes que estás enfrentando influencias espirituales negativas en tu vida, ya sea en la iglesia o en otros entornos, ora pidiendo a Dios por discernimiento. Pídele que revele cualquier área donde el espíritu de Jezabel pueda estar actuando y que te capacite para resistir. Además, la oración también nos fortalece para enfrentar los desafíos que surgen cuando decidimos confrontar al espíritu de Jezabel. Confrontar a Jezabel no es fácil. Como vimos en las historias de Elías y Jehú, Jezabel no retrocede sin luchar. El espíritu de Jezabel resiste la corrección y a menudo atacará a aquellos que intentan exponerlo. Esto puede suceder de manera emocional o espiritual, con la persona bajo la influencia de Jezabel, intentando manipular las emociones o incluso intimidar a quienes intentan sacar a la luz la verdad. Sin embargo, con la fuerza que proviene de Dios, podemos tener el valor necesario para resistir y no ceder al miedo. Otra aplicación práctica que podemos sacar de este estudio es la importancia de vivir una vida de humildad y sumisión a Dios. El espíritu de Jezabel se mueve por el orgullo y el deseo de control. Se alimenta del ego y de la necesidad de reconocimiento. Una de las maneras más eficaces de resistir a este espíritu es cultivar la humildad. Cuando vivimos una vida de humildad ante Dios, reconociendo que toda gloria y honor le pertenecen a Él, cortamos la fuente de poder que el espíritu de Jezabel usa para operar. La humildad desarma a Jezabel, porque este espíritu
no puede prosperar donde las personas están dispuestas a someterse a la autoridad de Dios. Además de la humildad, necesitamos aprender a discernir las intenciones detrás de las acciones, tanto nuestras como las de los demás. El espíritu de Jezabel a menudo actúa de manera muy sutil, ocultando sus verdaderas intenciones. Esto puede verse en la forma en que las personas buscan poder o influencia dentro de la iglesia o de la familia. A veces, las personas parecen estar haciendo cosas buenas, pero sus motivaciones están corrompidas. Pueden estar ayudando a otros o participando activamente en la iglesia, pero en el fondo están buscando reconocimiento o control. Debemos ser cuidadosos y siempre preguntarnos, ¿estoy haciendo esto para la gloria de Dios o para satisfacer mi ego? Cuando nuestras motivaciones están alineadas con la voluntad de Dios, el espíritu de Jezabel no tiene espacio para operar en nuestras vidas. Es importante también que los líderes espirituales sean firmes en la defensa de la verdad y no teman confrontar el error cuando aparezca. El espíritu de Jezabel prospera donde el pecado es tolerado y la verdad es comprometida. Cuando los líderes de la iglesia no toman una posición clara contra las falsas doctrinas o comportamientos inmorales, abren la puerta para que Jezabel influya en la congregación. Los pastores y líderes espirituales deben tener el valor para enfrentar estas situaciones, incluso si eso significa confrontación. La disciplina dentro de la iglesia es necesaria para mantener la pureza espiritual y proteger al rebaño de Dios. Además, el espíritu de Jezabel también puede manifestarse en nuestras relaciones personales. Debemos estar atentos a las dinámicas de control y manipulación que pueden surgir, ya sea en matrimonios, amistades o incluso en relaciones laborales. Jezabel se alimenta de relaciones donde una persona intenta dominar o manipular a la otra, socavando la confianza y el respeto mutuos. Si notas que estás en una relación donde hay manipulación o control excesivo, es importante sacar eso a la luz y buscar ayuda, ya sea a través de consejería cristiana o mediante la oración y el discernimiento.